Hola, bienvenidos otra vez al estudio del libro de Hechos. Estoy continuando hoy con nuestro texto y hoy vamos a empezar en el libro de Hechos, capítulo 16. Y estamos en la lección 20. Ha sido una aventura a ese punto, espero, para ustedes, tal como para nosotros aquí en clase, para ver a dónde iban los apóstoles, que así hizo Dios por medio de ellos. Y vamos a continuar viendo lo que hizo el apóstol Pablo, en la ciudad de Filipos. Entonces, si recuerde, hemos dejado a Pablo y Silas ahí en la ciudad de Filipos, en Grecia. Ellos están andando ahí predicando, han tenido unos primeros cristianos que convirtieron al cristianismo en Grecia, en esta ciudad de Filipos, en la familia de Lidia, por ejemplo. Y hemos dicho que en la última clase que Pablo había sacado a un demonio de una muchacha y por eso los dueños de ella, porque ella fue una esclava, y que hemos dicho que Pablo había sacado ese demonio y había ayudado a esa mujer a ser libre de ese poder maligno, pero eso causó a los dueños de ella a enojarse y por eso fueron azotados Pablo y Silas y fueron echados en la cárcel. Entonces encontramos a Pablo en la cárcel realmente. Y quiero continuar hablando sobre eso. Entonces, si tienes una Biblia, vamos a empezar en Hechos, capítulo 16. Y vamos a mirar en versículo 22 al 25, que Pablo y Silas están azotados y encarcelados sin juicio oficial. Y eso va a ser importante en nuestra historia más adelante, que aunque siendo romanos, ciudadanos romanos, no recibieron una sentencia oficial, no recibieron un juicio, sino fueron azotados y echados simplemente en la cárcel. Voy a leer el texto rápidamente para que todos estén en el mismo lugar. Entonces, empezando en 22, dice: Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaron. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. Bueno, entonces dice aquí que ellos fueron azotados y encarcelados. Sabemos que ambos, Pablo y Silas, fueron ciudadanos romanos. Los dos tenían su habilidad tenían la autoridad o ciertos beneficios por ser ciudadano. Sabemos de capítulo 16, versículo 36, que ellos tenían ese estado de ser ciudadanos y que en la ley romana fue contra la ley para castigar a un ciudadano antes de tener un juicio oficial. Tener que ir al corte y recibir su sentencia. Después de eso, uno puede ser castigado. Pero por los que no fueron ciudadanos, ellos podían castigarlos antes para tratar de sacar información. Entonces fue muy común en ese tiempo de castigar a uno simplemente para recibir información o una confesión, por ejemplo. Pero eso fue prohibido en casos de ciudadanos romanos. Aun si lees en historias de ese tiempo, había casos donde un romano experimentó realmente lo mismo que Pablo y Silas aquí. Y en esos casos, las consecuencias por las autoridades que lo hicieron es muy grave. Una cosa que es posible que los dos autoridades que están encargados de esa ciudad, por ejemplo de Filipos, ellos pueden perder su puesto ahí como magistrates. Eso es la primera posibilidad. Segundo, aún la ciudad de Filipos
podría perder su estado como colonia. Y eso es un golpe fuerte, porque ellos van a empezar, tenían que empezar pagando los impuestos, por ejemplo, y perdió mucha importancia. Entonces, simplemente por lo que ha sucedido con Pablo y Silas, fue muy posible que los líderes, tal como la ciudad entera, puede sufrir golpes fuertes del gobierno romano. Entonces, el hecho que Pablo y Silas fueron encarcelados, azotados antes de recibir un juicio legítimo, eso fue un problema que vamos a ver más adelante cuando están saliendo de la cárcel. Y vamos a ver lo mismo más adelante en la vida de Pablo, que en otras ocasiones él dice, hey, no me puedes tocar, en capítulo 22, perdón, al fin del 22, en Hechos, que había un señor que iba a azotarlo también, y dijo, no, tienes que parar, yo soy romano, soy ciudadano romano. Y en este otro caso, en Hechos 22, el Señor dijo, bueno, no te voy a tocar entonces. Bueno, diciendo eso, sabemos que ellos están echados en la cárcel. En la pantalla yo puse una foto de, supuestamente o tradicionalmente por lo menos, es la cárcel de Pablo y Silas en Filipos. No sabemos, no podemos decir con seguridad si está en ese lugar, pero tradicionalmente eso fue esta parte más adentro de la cárcel. ¿Quién sabe? Es posible, pero no podemos decir con seguridad absoluta. Bueno, leímos en versículos 25 y 26 lo que está pasando. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Entonces, vemos unas cositas en ese texto. Primeramente, es interesante lo que están haciendo Pablo y Silas. Ellos han sido maltratados injustamente y sin embargo, ¿qué hacían? Estaban cantando y orando. Literalmente están en el griego, cantaban orando. Está una mezcla de los dos, literalmente, que es en sus canciones estaban orando a Dios. Tal como nosotros en muchas ocasiones, cuando estamos realmente cantando, pero estamos alabando a Dios o pidiendo por fuerza, lo que sea. Realmente hacemos lo mismo, que estamos orando por medio de las canciones. Y siempre eso me impresionó mucho, pensando que si yo me trato a poner en los zapatos de Pablo en ese momento, adentro de la cárcel, después de ser maltratado injustamente, y él todavía está orando, alabando al Señor. ¿Cómo reaccionarías tú en tal situación? Ojalá tal como ellos. Cuando somos maltratados por gente, ¿seguimos cantando? Ojalá que sí. Yo creo que es un muy buen ejemplo para nosotros con la actitud de Pablo y de Silas aquí. Versículo 26 leemos que Dios mandó un terremoto que abrió las puertas de la cárcel para que Pablo podría escapar o salir. Y hemos visto otras ocasiones en el pasado donde Dios había sacado a los suyos de la cárcel, Pedro en capítulo 12 y los apóstoles en capítulo 5. Entonces vemos esta idea una vez tras otra y hemos dicho que probablemente el propósito de eso de Lucas para incluirlo en parte es decir, hey, mira, aún Dios está diciendo que ellos no merecen estar en la cárcel. Él intervino con ángeles en situaciones, aquí Dios intervino directamente con un terremoto. Y yo tengo que imaginar que eso realmente agarró la atención del carcelero, pero también de los otros que estaban en la cárcel. Y quién sabe, otros también de la ciudad. Y esos posiblemente
una manera que Dios trabajó en la ciudad de Filipos, por medio de ese terremoto donde Pablo y Silas podían salir. Bueno, entonces ellos están en la cárcel, pasó ese terremoto, las puertas abren y el carcelero dice, bueno, ya estoy en peligro, seguramente todos han oído y entonces ya tengo que matarme a mí mismo, porque como hemos dicho antes, si un soldado o un carcelero pierde a los que están adentro de la cárcel, ellos también van a recibir la sentencia de los que han escapado. Entonces él piensa que tengo que matarme, pero antes de eso Pablo dice, hey, espérate, no te hagas daño, estamos todos aquí. Y él responde en versículo 30, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo responde, crees en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Entonces, yo creo que es algo muy bonito eso, que el Señor está pidiendo, hey, ¿cómo me puedo ser salvo? Y no sé si Él está pensando espiritualmente, como nosotros, si Él está pensando, ¿cómo me puedo ser salvo eternamente? O simplemente, hey, ¿cómo puedo salir con eso, con mi vida? Sin embargo, Pablo lo explicó las buenas nuevas, para que Él pueda salir con ambos, la vida eterna y la vida física aquí. Empezando en este texto, leemos una conversación entre Pablo y el carcelero, empezando con cómo puede ser salvo y la respuesta de Pablo. Y después Pablo dice que tú y toda tu familia pueden ser salvos. Y empezando en este versículo 32, leemos lo siguiente. Dice, luego les expusieron la palabra de Dios y él y todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Vemos que Pablo, pues ese carcelero llevó a Pablo, lo ayudó, le dio comida, lo necesario, lo cuidó y todo por la noche. Y es interesante que Pablo lo convirtió y él predicó la palabra a él y a toda la familia. Y después de eso, este señor lo cuidó y después fue bautizado aún en la medianoche. Es interesante eso, que a él sentía un sentido tan fuerte. Hey, necesito esta información. De repente yo necesito ser bautizado entonces. Tal como lo que hemos visto en lo que sucedió con el de Etíope en capítulo 8 de Hechos. Había una presión incluido en cuando uno está predicando el Evangelio de también ser bautizado. Y aquí también, aunque fue la mitad de la noche, él dijo, hey, yo necesito ser bautizado. Y él lo hizo a medio de la medianoche. Bueno, unas cositas aquí quiero tocar. Unos eruditos bíblicos usan este texto para como probar la idea que uno debe bautizar también a los infantes, a los niñitos. Porque aquí menciona que el Señor puede ser salvo y toda su familia o toda su casa también puede ser salvo. Y mi pregunta es, ¿incluye este texto los infantes? Primeramente, no sabemos, ¿okay? No podemos decir con seguridad que incluyó los infantes. Entonces tenemos que mirar al contexto y usar el poder de la mente y decir, bueno, lo más probable que sería la respuesta. Y yo creo que el contexto contiene mucho en contra de esa idea que incluyó niños o infantes. Primeramente, hemos mencionado en el caso de Cornelio, que el término casa históricamente puede incluir esclavos y otros viviendo adentro de las cuatro paredes de un hogar. Entonces es posible que incluyó esclavos, incluyó tíos o primos, lo que sea, adentro de esta casa. También no sabemos de la edad de este señor. Es muy posible que si él tenía niños o hijos, ya están crecidos o por lo menos adolescentes o quién sabe. Otra vez el texto es silente.
pero puede incluir muchas personas afuera de la familia física de este Señor. Número 2, también del texto, dice que Pablo predicó la palabra a todos. En mi idea es decir que ellos pueden por lo menos entender este mensaje que Pablo predicó. Y yo creo que sería lógico que ellos tenían que tener el poder de captar lo que estaba diciendo Pablo. En tal caso eso excluye a niñitos, porque ellos no pueden, claro, entender un mensaje bíblico de esa manera del Evangelio. Entonces todos recibieron la palabra, escucharon la palabra. Número 3, todos de la casa regocijaron por haber creído en el Señor. Ellos por lo menos podían creer y regocijar. Es decir, que ellos entendieron lo que había sucedido. Otra vez, un niñito, un infante, no puede aún captar qué quiere decir o qué significaba este bautismo y lo que había sucedido en su vida. Es imposible. Entonces, otra vez, yo creo que podemos decir que adentro del contexto realmente está en contra de esa idea del bautismo de infantes. Y si lees históricamente, está en como al fin del segundo siglo cuando vemos el primero caso de un bautismo de niños o de infantes con claridad absoluta. Tal vez empezó haciendo eso antes del fin del segundo siglo, pero el primer caso que tenemos claramente concreto es en el fin del segundo siglo. Y aquí yo creo otra vez, no realmente puede probar que eso es una cosa para hacer. Cada vez que leemos en la Biblia siempre parece que es para adultos los que pueden entender lo que está pasando y los que pueden hacer o aceptar el mensaje y recibir lo que está sucediendo, entender lo que está pasando cuando somos bautizados. Al final de cuentas, yo creo que podemos decir que lo más probable textualmente es que fueron adultos los que recibieron la palabra en esa noche. Bueno, al final de la noche, Pablo fue puesto otra vez aparentemente en la cárcel antes de la puesta del salido del sol, y los magistrados se dieron cuenta que habían hecho un error, habían asustados a esos ciudadanos romanos y ahora tenían miedo. Y están tratando de decirles, hey, vete y salgan porque realmente queremos lavar las manos de ustedes, dos hombres. Pero Pablo dice, no, ustedes vengan, ustedes magistrados vengan, sácanos ustedes mismos. Pero él no hizo otro problema para ellos, pero ellos tenían mucho miedo que ellos iban a mencionarlo a otros gobernantes o lo que sea, y ellos pueden, como hemos dicho, perder su poder y causar muchos problemas para la ciudad misma de Filipos. Y al final de la historia, Pablo y Silas salen de la cárcel, y en versículo 40, Pablo regresa a la casa de Lidia para despedir a los hermanos. Yo creo que fue importante eso, y no salir bajo de situación muy mala, porque ha sido maltratados, encarcelados, y tal vez los nuevos hermanos están pensando, ¿qué tipo de movimiento estoy entrando? Ya están en la cárcel los líderes, etcétera. Wow, no estoy seguro si quiero mantenerme con ese grupo. Y yo imagino que Pablo regresó a la casa, explicó más de lo que había sucedido y animó a los hermanos de seguir confiando en Jesús y que todo está bien, que Dios había aprobado al mensaje, mostrado el poder de Dios por salir, por salvarlos de la cárcel, etcétera. Y yo creo que es importante para nosotros también es salir de circunstancias muy buenas cuando salimos de un lugar. Bueno, siguiendo con el texto, yo creo que necesitamos seguir adelante, aunque estamos corriendo un poquito, ojalá que estamos tocando los puntos más importantes. Leemos en la siguiente sección, vamos a ver en capítulo 17, que Pablo salieron de Filipo y fueron a otra ciudad llamada Tesalónica. Y otra vez estamos en el viaje misionero de Pablo. Esta vez vamos a ver que él andaba en Tesalónica. Y
Bajo de este segundo viaje misionero, leemos que él andaba en Filipos, ahora en Tesalónica, y vamos a ver en el capítulo 17 varios lugares donde él va a parar por un momento. En versículo 1 al 9 en Tesalónica, en versículo 10 a 15 en la ciudad de Berea, y finalmente en capítulo 17, versículo 16 al fin, él andaba en Atenas. Entonces eso es lo que vamos a ver hoy en esta lección. Aquí es una mapita, espero que eso nos ayude en ver mejor. En la mano derecha, arriba, es Filipos, y si puede seguir con la flechita azul, ellos pasaron por Anfípolis, Tesalónica, Berea, al sur, a Atenas y a Corinto, y al final él regresó al lugar de origen en Israel, en Cesarea y finalmente en Antioquía. Pero sí, esta mapita nos también demuestra que Pablo estaba siguiendo de Filipos un camino muy conocido que se llama la Vía Ignacia. La Vía Ignacia fue un camino romano muy famoso que corrió por medio de Filipos hasta Tesalónica, hasta Berea. Y en Berea él aparentemente salió de este camino y tomó otra manera para llegar al sur hasta Atenas. Pero por el primer parte, cuando él salió de Filipos, él estaba usando esta senda o camino. Y eso es la manera que él llegó de un lugar al otro. Bueno, un poco sobre la ciudad de Tesalónica. En capítulo 17 leemos de Tesalónica. Y aquí es una foto de la ciudad moderno. Y aquí se puede ver también parte de una plaza antigua de la ciudad. Probablemente o posiblemente esa fue la plaza usada por Pablo en el primer siglo o tal vez en el segundo siglo. No está completamente seguro arqueológicamente. Pero un poquito sobre la ciudad. La ciudad de Tesalónica fue fundado como 300 años antes de Cristo. Fue una ciudad muy, muy antigua y que durante el tiempo de Pablo era una ciudad próspera. Había una población muy cosmopolita. Había una ciudad muy, muy buena en muchos sentidos y ellos tenían aparentemente mucho intercambio de culturas. Pero porque está en ese camino que mencioné, esta Vía Ignacia, había muchos bienes pasando por medio de ellos y por eso había mucho dinero y buena situación económica. También era una ciudad que tenía mucha religión. Ellos servían y adoraban los dioses típicos griegos, tal como Zeus, otros Afrodite, Demeter, otros dioses conocidos entre los de Grecia, de los griegos. También ellos adoraban dioses de raíces de otras partes del imperio. Y también un poquito sobre eso. Unos dioses de Egipto empezaron a ser aceptados en otras partes del imperio romano, como Isis, por ejemplo. Originalmente vino de Egipto, pero había cultos en otras ciudades más griegos, más romanos, que entonces muchos adoraban a los dioses originalmente de Egipto, como Isis, como Serapis, y otros también, pero esos son los más comunes. También en Tesalónica ellos hicieron algo muy común, es adorar al emperador, como Augusto. Y eso fue parte, pensando que él fue un dios, pero también parte es diciendo que yo estoy de acuerdo que ese señor fue nuestro guía y fue una manera para mostrar confianza en el gobierno, diciendo, hey, yo no estoy tratando de iniciar rebelión ni nada, entonces, sino, hey, yo estoy al lado del gobierno, estoy con ustedes, y entonces por eso ellos adoraban en parte el emperador como Augusto y otros más adelante. Bueno, entonces fue una ciudad muy, muy religiosa. También tenían judíos, que vamos a ver aquí en este texto. Bueno, empezando en capítulo 17, vamos a seguir leyendo sobre lo que sucedió ahí en Tesalónica.
Bueno, dice, atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las Escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anuncio es el Mesías. Y algunos de los judíos se convencieron y unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Bueno, quiero parar aquí por un momentito, hablar un poquito sobre la costumbre de Pablo. Como hemos mencionado, creo, en otra ocasión, que él siempre inició tratando de convencer a los judíos. Él fue primeramente a una ciudad, buscó a una sinagoga y empezó a explicar la palabra a ellos. Cuando ellos lo rechazaron, él iba a ir a otro lugar y empezar proclamando el evangelio a los griegos. Y yo creo que también tal vez puede ser un patrón, cierta manera, para nosotros. Y yo creo que podemos empezar cuando estamos tratando de iniciar evangelización o tocando grupos nuevos. Yo creo que puede ser muy inteligente y lógica para empezar con otros que piensan algo semejante que nosotros pensamos. Los que tienen tal vez un fondo semejante a nosotros, raíces semejantes. Es decir, que podemos comunicar con más facilidad, que podamos hablar de cosas entendiéndonos mejor. Por ejemplo, si yo voy a un lugar en Indonesia, por ejemplo, yo no sé nada de la cultura, de la historia de Indonesia. Y yo voy a pensar completamente diferente de uno que vino de Indonesia. Voy a tener otras cosas importantes y otras prioridades, otras maneras de pensar aún. Y sería mucho más fácil hablar con otro americano, por ejemplo, que uno que está de otro país, otra región, de que yo no conozco. Y yo creo en tu propio ministerio sería muy útil de empezar con los que tal vez ya creen en la Biblia. Es mucho más fácil de convencerlos a ellos en ciertas ocasiones, y no siempre, escúchame bien, estoy generalizando, pero tal como con Pablo, él empezó con los que ya tenían un cierto nivel de entendimiento y de conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros también podemos empezar con los que por lo menos creen en la Biblia, que es de Dios, en vez de empezar con los que ya son ateos, que dicen, esa Biblia está pura basura, ellos no aceptan nada de eso. Hay más pasos para que ellos lleguen al meta de ser cristianos. Sería muy sabio de empezar con los que tienen ya un base de empezar. Tal vez eso puede servir como una idea, un patrón para nosotros también de dónde empezar. Bueno, leyendo en 4 y 5 hemos dicho de que él se quedó ahí predicando, dice en versículo 2, por 3 sábados, dice en versículo 2. Pero es muy probable que él se quedó ahí en Tesalónica por más tiempo. Aunque el texto de Hechos parece que es un tiempo muy, muy corto, solamente unas 3 semanas. Pero es muy probable que él se quedó ahí por más tiempo evangelizando también a unos griegos. Después del versículo 4 y antes del versículo 5, es probable que un cierto tiempo pasó. Yo tengo 3 razones para decir eso. Okay. Número 1, la iglesia fue hecha de individuos que habían dejado los ídolos. Dice en 1 de Tesalonicenses, que ellos habían dejado sus ídolos. Y eso decir que los que hemos visto a ese punto fueron gente que adoraban a Dios. Eso es el fin del versículo 4, que había unos griegos, pero ellos adoraban a Dios, ya, antes de aún la venida de Pablo. Entonces, muy probable que él salió de la sinagoga y empezó a predicar, y había otros griegos paganos que se convirtieron. Y eso duró tiempo, aunque no están mencionados, otras cosas están pasando aquí en el texto.
Primeramente, vemos eso. Número 2, Pablo trabajaba entre ellos por un tiempo, físicamente, ganando dinero. Porque él dice en el libro de 1 de Tesalonicenses 2:19 que él fue un ejemplo de cómo trabajar y no ser una carga para la iglesia. Y eso otra vez, duró tiempo para mostrar este ejemplo de ser trabajador. Tercer punto es Pablo recibió recursos de Filipos, está mal escrito en la pantalla, Filipos 2 veces. Y eso otra vez, para aún recibir recursos de otros lugares 2 veces, demanda tiempo, simplemente por el tiempo entre la venida y cuando regresaba. Bueno, entonces todo eso indica que Pablo está pasando más tiempo ahí en Tesalónica que parece en el texto de Hechos. Y está perfectamente bien. Lucas no está incluyendo cada segundo de la vida de Pablo. No hay problema en eso. Simplemente podemos ver en las epístolas más información. Bueno, siguiendo en el texto, Pablo siguió predicando y sobre tiempo, en versículo 5, notamos que como siempre, los judíos se enojaron y los judíos reclutaron a unos maleantes. En la NBI dice callejeros. Yo creo el NBI en ese caso tiene el concepto correcto. La palabra griega es agoraion o los que andan en la plaza. Y conocemos gente así, ¿verdad? Gente que simplemente están andando en la calle, andando en la plaza. Y en muchos casos ellos siempre andan haciendo cosas malas o son los que están haciendo cosas mal, que están contra del gobierno, lo que sea. Y los judíos reclutaron unos de ellos para agarrar a Pablo y hacerlo daño. Y siempre me causa pensar qué increíble son los judíos en ese caso. Que ellos reclutaron gente malignos, malvados, para hacer daño a Pablo y a Silas. Por un buen judío, eso sería increíble, que no hacen algo así. No deben hacer eso así. Y para nosotros yo creo que es un punto importante. Prepárate. Satanás va a usar cualquier táctico para estar en tu contra, para estar en contra de ti, para hacerte daño. Satanás va a usar malvados, malvados, va a usar situaciones difíciles, lo que sea. Porque Satanás vea que, en este caso, Pablo está avanzando con el Evangelio y él quería pararlo. Tenemos que estar listos para los ataques, hermanos. En la siguiente página quiero mostrarles algo interesante. Dice en versículo 6, después de la turba, Pablo y Silas fueron llevados ante las autoridades de la ciudad. En el texto griego usa un término que es traducido a autoridades de la ciudad. En griego la palabra es politarques. Politarques. Literalmente es simplemente, como está traducido, autoridad de la ciudad. Politarques. Pero lo interesante es que ese título fue desconocido hasta el año 1835. No se encuentra en otros textos en la Biblia. Es la única vez que se ve este título en la Biblia o en otros textos griegos antes de la Biblia. Entonces, si podemos leer en Sócrates, en los libros de Platón o de Aristóteles y otros autores griegos, nunca usaron este término de politarques. Bueno, entonces, en los siglos de 1700, 1800, al principio de 1800, muchos eruditos bíblicos o escépticos pensaron, wow, aquí tenemos un error en el libro de Hechos. Nunca se ve ese término. Lucas hizo un error, entonces no podemos confiar en lo que está diciendo Lucas aquí. Porque no encontramos este título. Él hizo un error, probablemente fue escrito en siglos después del primer siglo y entonces
es algo que no podemos confiar históricamente. Pues en el año 1835 encontraron lo que se ve en la pantalla, esta inscripción de una puerta en la parte occidental de Tesalónica. Y en esa inscripción hay un verbo que dice, que usa este término politarco. Técnicamente usa el verbo, la forma del verbo para ser politarca. Entonces, y también han encontrado después de eso más inscripciones que contenían esta palabra politarques, para mostrar que sí fue algo usado en ese tiempo y probó que lo que tenemos escrito aquí es históricamente verdad. Y eso es algo que nosotros a veces necesitamos mostrar a otros. Cuando uno se empieza a dudar la veracidad de la Biblia, empezar a dudar que Lucas de veras está escribiendo lo que sucedió realmente, podemos mostrarles casos como esa. Dicen, no, mira, aunque no creyeron en los siglos 1700, por ejemplo, fue probado que sí, usaron este término regularmente. Bueno, espero eso que nos puede animar poquito de ver que sí estamos enseñando algo que es históricamente correcto. Bueno, entonces leemos que en versículo 7 y adelante que Pablo salió de la ciudad y está escondido y después salió. Pero Jasón y otros hermanos que estaban cuidando a Pablo, fueron llevados antes de esas autoridades y ellos tenían que pagar una multa. Y en versículo 7 leemos que son acusados de ser traicioneros al emperador, diciendo, como dice aquí, que afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Tal vez eso te suene conocido. En Lucas capítulo 23, versículo 2, dice lo siguiente. Y comenzaron la acusación con estas palabras. Hemos descubierto a este hombre, Jesús, agitando a nuestra nación, se opone al pago de impuestos al emperador y afirma que es el Cristo un rey. Entonces, realmente ellos están acusando a los de Tesalónica, están acusando a Jasón de una manera exactamente como habían hecho con al Señor Jesús también. Eso otra vez hasta en Lucas 23, versículo 2. Bueno, versículo 9 leemos que Jasón tenía que pagar una multa, una fianza, diciendo que nunca vamos a permitir a ese señor regresar a mi casa. Probablemente no dice el texto, pero la fianza probablemente está diciendo que ellos hicieron promesa a las autoridades de no recibir a Pablo y Silas otra vez en su casa. Versículo 10 leemos que ellos, Pablo y Silas salieron para otra ciudad llamada Berea. Y allí salieron ellos de la ciudad de Tesalónica. Bueno, Berea, unas palabras sobre esta ciudad. Era chiquita, pero vamos a ver que es interesante lo que sucedió ahí. Ellos, Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Berea y empezó, como siempre, con los judíos. Y nota cómo están descritos los de Berea. Siempre me encanta leyendo eso. Versículo 11. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. Y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era la verdad lo que se les anunciaba. Muchos de los judíos creyeron. Interesante, ¿verdad? Están estudiando, al final de cuentas, muchos aceptaron la palabra, porque tenían corazones abiertos. Y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Bueno, ellos, dice aquí en el texto, tenían sentimientos más nobles, o tal vez como la Reina Valera dice que son más nobles.
técnicamente la palabra es aquí, como dice en la pantalla, eugenesteroi, es decir, de buen nacimiento, literalmente. Y ellos juntaron eso con el sentimiento de ser noble, de venir de... Pero otras, probablemente es más como la actitud de la gente, que ellos fueron de buena actitud. Y mira cómo son descritos. Uno, ellos recibieron el mensaje con toda avidez. Y número dos, ellos examinaban las escrituras para averiguar si es verdad lo que están escuchando. Hermanos, espero que estamos animando a nuestros hermanos a hacer lo mismo. Con nuestros sermones, por ejemplo, estamos diciendo a ellos, hey, mira lo que estoy diciendo, búscalo en la palabra, ver si estoy diciendo la verdad. Y podemos seguir adelante. Espero que permitimos a los hermanos a estudiar y averiguar lo que estamos diciendo. Porque es importante que todos escuchen y miran por sí mismos. Porque yo creo que si uno está tomando eso en serio y si uno está realmente estudiando, ellos van a llegar, tal como los de Berea, a ser creyentes. Si uno es honesto con sí mismo, ellos pueden llegar a aceptar la palabra. Bueno, desgraciadamente en versículo 3 y adelante leemos que los judíos de Tesalónica aprendieron de lo que sucedió. Ellos fueron a Berea y corrieron otra vez a Pablo y Silas de la ciudad de Berea. Están siguiéndolo de otra ciudad. Y un puntito al lado rápidamente. Leemos en capítulo 20, versículo 4 de Hechos. Ahí menciona un señor. En capítulo 20 de Hechos, versículo 4, dice que a un señor acompañaba a Pablo. Se llamaba Sópater, hijo de Pirro de Berea. Y es muy probable que él fue convertido en ese momento aquí. Entonces Sópater aunque está mencionado más adelante, ayudando a Pablo, que él fue convertido probablemente en ese entonces. Otra vez, como mencioné en versículo 14 y 15, Pablo se fue, pero en ese caso, Silas y Timoteo se quedaron ahí en Berea. Y Pablo salió solo, y él no está seguro en el texto si él fue con barca para llegar a Atenas o siguió caminando en la costa en otro camino. No está claro, pero de un modo o de otro, él fue a la ciudad de Atenas, mientras que Silas y Timoteo se quedaron atrás en Berea. Y imagino siguiendo, enseñando, estableciendo la iglesia. Entonces ellos se quedaron atrás. Bueno, eso nos lleve a la ciudad de Atenas. Y creo que vamos a introducir nada más hoy a la ciudad de Atenas y continuar probablemente en la clase que entra. Pero rápidamente un poco de la ciudad, poca información sobre la ciudad de Atenas. El nombre viene de su diosa patrona, Atenea. Y Atenea fue la diosa de sabiduría en el panteón griego. Y en el foto que puse en la pantalla era el Partenón, dedicada a esa diosa. Y había también otros ahí en el Acrópolis, ese chiquito lugar en el monte, dedicados a esa misma diosa. También fue un centro de la filosofía y de la cultura griega. Pero necesitamos entender también que, aunque Atenas fue una ciudad muy importante en el mundo antiguo, en ese entonces ha bajado un poco en la importancia. La edad de oro para Atenas fue como el quinto y el sexto siglo antes de Cristo. Y ellos han pasado por otras guerras y otros problemas. Ellos bajaron en importancia en el mundo. Pero aunque eso había pasado, en ese momento, en Hechos capítulo 17, la ciudad siguió siendo un centro de filosofía. Aún muchos romanos mandaron sus hijos, por ejemplo, unos
los influyentes de la ciudad de Roma siempre mandaron sus hijos y sus hijas a Atenas para recibir una instrucción en la cultura griega, para hablar más de la filosofía, para aprender de cómo comunicarse bien, a ser orador, etc. Entonces, Atenas siguió siendo un centro de aprendizaje y cómo aprender. Y aunque no tenía tanto poder como antes y no fue tan influyente como antes, siguió siendo, aún en el tiempo de Pablo aquí, una ciudad donde uno puede venir y estudiar, y venir y platicar, y venir y considerar ideas. Y eso es lo que vamos a ver, que siguió con la historia de Pablo. Y vamos a continuar en la próxima clase viendo qué hizo Pablo mientras que él estaba en la ciudad de Atenas. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima vez.